Una de las preguntas más aterradoras a las que se puede enfrentar un líder religioso es: ¿quién escribió la Biblia? El libro más bendito de todos los tiempos es también uno de los más enigmáticos de todos. Es por eso que el día de hoy abordaremos una de las más importantes preguntas sobre estas escrituras. Muchos judíos, cristianos y musulmanes responderán: Dios. Otros referirán a autores desconocidos y sin nombre del pasado lejano. Algunos más se referirán a múltiples autores como Moisés, Daniel, Isaías o Ezequiel. La mayoría probablemente sacudirá la cabeza y admitirá que no lo sabe. Unos pocos dirán que la Biblia fue inspirada por Dios. A pesar de ser el libro más popular del mundo, su contenido y estructura siguen siendo un misterio. Y el día de hoy analizaremos las evidencias. Yo soy el documentalista y esto es ¿quién escribió la Biblia? Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Los eruditos. La Biblia y otros textos sagrados que han moldeado profundamente la visión del mundo del hombre fueron compilados por grupos de hombres que ya habían formado y solidificado su ideología. Tenían un punto de vista totalmente formado y una agenda agresiva. Pensaban que eran los que mejor sabían lo que debía darse a conocer al público y, por supuesto, lo que debía descartarse. La religión, tal y como la conocemos, que comprende la búsqueda del hombre de un significado y un propósito, la búsqueda de lo que hace que la vida sea importante, fue moldeada por eruditos de opinión que afirmaban sinceramente que estaban haciendo el trabajo de Dios, mientras que secretamente, y tal vez sin entender del todo lo que estaban haciendo, trataban de utilizar la religión para sus propios fines. Su misión era de poder y control, al mismo tiempo que, según ellos, Dios los inspiraba. De esta forma, las decisiones sobre los textos que se aceptaban y los que se destruían se inclinaban en una dirección determinada. Así es que, en respuesta a la pregunta central, ¿quién escribió la Biblia? Una respuesta sencilla es que la Biblia no es un solo libro, sino una colección de libros. De hecho, la propia palabra Biblia se deriva de la expresión latina Biblia Sacra, que significa libros sagrados. Como tal, hubo múltiples autores, repartidos a lo largo de muchos años y lugares geográficos. Según la tradición, en tiempos del rey Ezequías de Judá, en el siglo VIII a.C., los escribas reales empezaron a reunir lo que para entonces se había convertido en un gran conjunto de textos que incluían historia, leyendas, proclamas, canciones, poemas y dichos sabios que se habían reunido a lo largo de un periodo de tiempo que comenzó en el año 1200 a.C. Algunos de ellos habían sido prensados en tablillas de arcilla, otros habían sido inscritos en largos pergaminos. La leyenda dice que algunos, como los 10 mandamientos, fueron incluso tallados en piedra por el mismísimo dedo de Dios. El Pentateuco. Los judíos la llaman Torá.
o los libros de Moisés. A veces, los eruditos se refieren a ellos como el Pentateuco. Penta significa 5. Tradicionalmente se dice que son obra de un solo autor, Moisés, que se cree que vivió entre el 1500 y el 1300 a.C. Su historia comienza literalmente en el principio y avanza rápidamente en solo 10 capítulos, a través de la creación, el gran diluvio, la torre de Babel y el nacimiento de las lenguas, la repoblación de la tierra y la representación de Abraham, de quien se dice que es el patriarca del judaísmo, el cristianismo y el islam, las 3 grandes religiones monoteístas o religiones abrahámicas. A continuación, la narración se vuelve más lenta al trazar la historia de la fundación de la raza y las naciones judías a través de Isaac, el hijo de Abraham, sus hijos Jacob y Esaú, y finalmente los 12 hijos de Jacob, cuyo nombre se cambió por el de Israel. Al principio del segundo libro de la Biblia, el Éxodo, el hilo continúa. Los judíos están ahora esclavizados. El Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio narran la historia del éxodo de Egipto, la promulgación de la ley que unió a la nación, el comienzo de las tradiciones relativas a la construcción del Arca de la Alianza y el primer tabernáculo o tienda de reunión, el peregrinaje por el desierto y la caminata final que los llevó al borde de la tierra prometida. Todo esto y más se atribuye tradicionalmente a un hombre, Moisés. Por ello, el Pentateuco o Torá se denomina colectivamente los libros de Moisés y se identifica como tal incluso en muchas Biblias modernas utilizadas en las iglesias cristianas de hoy en día. ¿Se puede decir con certeza que la Torá fue escrita por Moisés? Definitivamente no. A lo largo de los años, desde finales del siglo XVII, muchos eruditos, tanto judíos como cristianos, han desarrollado lo que ahora se llama la hipótesis documental o el modelo JEDP. Sugieren que al menos 4 autores desconocidos escribieron estos libros. Estos autores ni siquiera se conocían entre sí. Su trabajo fue posteriormente recopilado por un comité para reproducir lo que parece ser el trabajo unificado de un solo autor. Pero no es así. O en otras palabras, los 5 primeros libros de la Biblia, atribuidos a un solo autor y editados para que suenen como una sola voz, podrían considerarse, en cierto sentido, un fraude histórico, perpetrado por un comité que puede haber censurado, tal vez sin quererlo, lo que estaba destinado a convertirse en un texto sagrado. El modelo JEDP. El modelo JEDP se basa en el hecho de que varias partes de la Torá utilizan diferentes nombres para Dios. La idea es que hay partes de estos textos que utilizan las consonantes JHVH, normalmente traducidas como Jehová, para referirse al nombre de Dios. De ahí la letra J. Se dice que estos documentos fueron escritos entre el 900 y el 850 a.C. En algún momento, entre el 750 y el 700 a.C., el nombre Elohim se puso de moda. Así es que estos son llamados los documentos E. Durante la época de las reformas del rey Josías, en el 621 a.C., destinadas a devolver a la nación de Judá la gracia de Dios, se sugiere que el libro del Deuteronomio fue escrito y atribuido a Moisés para darle peso, sustancia y estatus. Los libros de Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas cuentan la historia de un grupo de sacerdotes que estaban limpiando las habitaciones traseras del templo de Salomón y descubrieron el olvidado libro del Deuteronomio, que supuestamente
había escrito Moisés siglos antes. Muchos eruditos cuestionan una coincidencia tan conveniente y sugieren que el libro tenía más que ver con propaganda y la persuasión religiosa política que con la exactitud histórica. En resumen, afirman que fue escrito por al menos un autor llamado deuteronomista, y de ahí la letra D. Finalmente, la letra P significa sacerdote. Es una referencia a las leyes definidas y codificadas por los sacerdotes que las forjaron para ayudar a los judíos a mantener su identidad separada y única durante los años de cautiverio en Babilonia y Persia. Así, se desarrolló la hipótesis del modelo JEDP. Su descubrimiento se remonta por lo menos a finales del siglo XVII. Pero fue el doctor Julius Wellhausen quien consolidó la teoría en 1895. Aunque no aportó ninguna innovación, replanteó la teoría documental con gran habilidad y persuasión, apoyando la secuencia JEDP sobre una base evolutiva. La teoría de la JEPD es ahora comúnmente enseñada en la mayoría de los seminarios y es ampliamente creída por los eruditos liberales de todo el mundo. Personalidades como el rabino Ibn Ezra del siglo XII y el influyente filósofo Baruch Spinoza formaron parte de la larga lista de eruditos que al menos plantearon la posibilidad de la autoría múltiple. Los conservadores, por supuesto, se aferran a los tradicionales libros de Moisés, incluso hasta el día de hoy. En algunos círculos, la sola mención de la autoría múltiple del Pentateuco, el libro de Isaías y el libro de Daniel, por ejemplo, es suficiente para que uno sea expulsado de algunas iglesias protestantes. El Tanaj. Las escrituras hebreas completas, llamadas Tanaj por los judíos y el Antiguo Testamento por los cristianos, fueron escritas en hebreo y arameo. Pero el último libro, atribuido a Malaquías, dio paso a un periodo de tiempo de 500 años, en el que no se añadieron otros libros al canon. La palabra canon indica un conjunto de textos, normalmente llamados libros, que una determinada comunidad religiosa considera como escritura autorizada u oficial. Proviene de la palabra griega canon, que significa regla o vara de medir. En esta época, Alejandro Magno conquistó gran parte del mundo conocido y superpuso la lengua griega por doquier. Una técnica político-social llamada helenismo. El griego se convirtió en la lengua del reino. Las escrituras se tradujeron al griego en una versión llamada la Septuaginta, u obra de los 70 eruditos. Lo que muchos cristianos suelen pasar por alto es el hecho de que el Antiguo Testamento no existía como tal en la época de Jesús de Nazaret. Los textos se recopilaron y recogieron, por supuesto, pero su inclusión y ordenación no se concretaron hasta, según la historia tradicional, el Concilio de Jamnia, que se celebró a finales del siglo I, es decir, más de 60 años después de la muerte de Jesús. La teoría de Jamnia ha sido discutida desde finales de la década de 1960, pero durante gran parte del siglo XX se creyó que la Biblia hebrea no se formó completamente hasta que las autoridades judías se alarmaron por el número de judíos que abandonaban su herencia para unirse al nuevo culto de Jesús que ahora se llamaba cristianismo. Sin embargo, si este fuera el caso, existe al menos la posibilidad de que el propio Jesús nunca leyera la Biblia tal y como se le conoce hoy en día. En su lugar, él y sus contemporáneos habrían tenido acceso solo a pergaminos. La Confesión de Westminster. Todo esto plantea serias dudas.
Si uno no sabe con certeza quién escribió la Biblia y ni siquiera puede estar seguro de cuándo, dónde y por quién fue compilada y codificada, puede decir con alguna autoridad, como hacen muchos, que es la única regla infalible de fe y práctica, como propone la famosa Confesión de Westminster. O, por el contrario, fue reunida por diversos y olvidados comités, cada uno de los cuales tenía su propia agenda, a veces política, a veces religiosa y a veces personal. La única manera de afirmar con algún tipo de certeza histórica que la Biblia, tal y como se la conoce hoy en día, procede únicamente de Dios, es aferrarse firmemente a una declaración de fe. Hay que optar por creer que Dios dirigió y salvaguardó todo el proceso de redacción. Si eres religioso, tal vez con eso sea suficiente. Si no lo somos, no cabe duda de que uno tendrá preguntas. No ayuda el hecho de que en muchas comunidades religiosas esas preguntas se oculten deliberadamente y no se saquen nunca a colación. No sea que la fe de la congregación se tambalee. Una de las preguntas más aterradoras a las que se enfrenta un líder religioso es: ¿quién escribió la Biblia? Porque su respuesta podría abrir una caja de Pandora. Yo soy el documentalista y esto fue ¿Quién escribió la Biblia?